Hola a todos, yo soy Gerson y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, después de haber hablado y haber visto sobre la evolución de la educación en el Perú, hoy hablaremos de algo más actual, algo que vivimos en nuestra realidad, que es la educación en tiempos de pandemia. Bueno, hablaremos sobre algunos desafíos y algunos aspectos que se han vivido, que se están viviendo y que de alguna manera, qué aspectos nuevos conoceremos a partir de ahora para retorno de la educación en el Perú a las clases presenciales. Además de sus conocidos efectos sobre la economía, la pandemia trajo consigo la interrupción de los procesos de aprendizaje de miles de estudiantes que se han visto afectados por la suspensión de clases presenciales por más ya de un año. Si bien al inicio del estado de emergencia se implementaron rápidamente diferentes modalidades de educación a distancia, una gran parte de los escolares no ha contado con las herramientas necesarias para simular en sus hogares el entorno de aprendizaje que tenían en un salón de clases. Esto se explica muy bien debido a que más del 30% de los alumnos que viven en una zona rural no cuentan con acceso a Internet. Estos alumnos, para poder realizar o de alguna manera poder recibir educación, tenían que caminar más de 15 kilómetros, llegar a un cerro y recibir la educación a través de una radio. Esto indica fácilmente y la existencia de la brecha educacional que hay en el Perú. El retorno de los estudiantes y las estudiantes a la presencialidad educativa en nuestro país constituye un hecho ineluctable. Esto debido al respaldo del consenso social, término denominado por el Minedu como condiciones sociales que, junto con el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad y en el contexto, están permitiendo la apertura de las aulas a las clases presenciales y semipresenciales en todas las escuelas del país. Según cifras de la Encuesta Nacional de Hogares del INEI, el porcentaje de estudiantes que continuaron llevando clases en el 2020 a través de cualquier modalidad se redujo 5 puntos porcentuales respecto a los niveles de asistencia del 2019, al pasar del 92% al 87%. Esto significa que más de 400.000 alumnos dejaron de plano de llevar clases durante el año 2020 a raíz del inicio de la pandemia. Los medios de acceso a la educación virtual que predominan entre las familias de menores ingresos no permiten fomentar la interacción entre los profesores y los alumnos, dificultando el aprendizaje entre ellos. Los problemas de acceso podrían haber ocasionado que los adolescentes de menores ingresos y zonas rurales opten por realizar otras actividades, disminuyendo el tiempo destinado para su educación. Ello se evidencia, por ejemplo, en el notable incremento del número de trabajadores de entre 14 y 18 años de edad en las zonas rurales del país desde el inicio del estado de emergencia en el 2020. Existe expectativa por parte de la población sobre el retorno masivo hacia la presencialidad de los estudiantes de nuestro país en todas sus modalidades de educación básica y también de educación superior. En marzo de 2022 ya se ha visto retorno a las clases presenciales y semipresenciales y se estarán adecuando a la enseñanza de modalidad progresivamente. El docente como actor clave es visto en la normatividad mencionada, enfatizando el desempeño de su profesionalidad y el cumplimiento de su vacunación como criterio de bioseguridad para abrir las escuelas, y no tanto desde el aspecto de situación de bienestar y salud integral. Aunque la pandemia y la educación remota pusieron en la agenda la salud de los y las docentes para acompañar y hacer soporte emocional a los estudiantes y a los padres
y madres de familia. Bueno, ahora explicaré más o menos algunos desafíos que se vienen suscitando en la educación en pandemia en el Perú. Para empezar, el primer desafío es generar espacios educativos virtuales que fomenten la interacción social entre los estudiantes y en este caso en especial también entre el profesor. Esto resulta urgente porque la escuela es y siempre ha sido un espacio, un centro de convergencia donde los estudiantes a partir de su diversidad intercambian vivencias y emociones. Sumada a la falta de espacios educativos de interacción entre los estudiantes, el nuevo paradigma educativo peruano tiene un segundo desafío en pos del fortalecer la comunicación oral. Esta es que se debe dejar de priorizar la lectoescritura en las escuelas peruanas durante la pandemia. Si bien es cierto que el aprendizaje de estas competencias es fundamental en las prácticas, resulta urgente fortalecer la oralidad en este contexto que vivimos ahora. Primero, porque los recursos educativos propuestos por el Estado durante la pandemia se limitan a reunir evidencias en formato escrito. Es así como Aprendo en Casa ofrece guías de aprendizaje, audios, videos, cuadernos de trabajo y otros materiales. En consecuencia, es evidente que para desarrollar las actividades planteadas en base a estos recursos, se da una comunicación unidireccional, es decir, habla más el profesor y el alumno solamente escucha, o simplemente el profesor dicta algún tipo de actividad y el alumno la tiene que realizar, sin un tipo de retroalimentación instantánea en ese momento, donde no haya un tipo de interacción y conversación entre alumno y profesor, donde las fichas de trabajo o los docentes son los emisores y los estudiantes toman un rol pasivo, siendo los receptores, lo cual ha disminuido la participación de estudiantes en clase porque precisamente la comunicación oral entre ellos se ve afectada en los espacios educativos virtuales. Es muy evidente que la educación en el Perú ha sufrido grandes metamorfosis para poder adaptarse a la situación de la pandemia, la cual ha asumido grandes desafíos para esta misma. Se ha demostrado la importancia de enfrentar dos grandes desafíos para la educación en el Perú. El primero era sobre generar espacios, brindar un gran espacio para la educación de los estudiantes. Y lo segundo era la comunicación oral, dejar de lado el tema de la lectoescritura y realizar una comunicación bidireccional entre alumno y estudiante. La educación virtual jamás podrá reemplazar los múltiples beneficios de la presencialidad, pero la educación cara a cara a la que urge regresar requiere nutrirse del avance tecnológico. Solo cerrando las brechas digitales podremos caminar hacia el gran mandato, hacia un futuro mejor, que nadie se quede atrás. Bueno, sin nada más que decirles, yo me despido, yo soy Gerson, gracias por ver el video y nos vemos en otra oportunidad con más temas. Adiós.